Fantásticos días, tardes y noches a todos. Esta semana sigo en Los Ángeles y he venido a otro de esos parques que ya hoy en día puedo considerar personalmente uno de parques de mi casa o parques a los que he venido ya varias veces y que más o menos conozco, y se llama Knott's Berry Farm. Es un parque que está a unos 10 minutos de Disneyland, está en Buena Park, en la zona de Buena Park, California, y realmente, aunque está al lado de Disney y Disney lleva 75 años ahí, este parque abrió antes. Y no solo eso, este parque inspiró en muchos aspectos a Disneyland, inspiró a Walt Disney para hacer muchas de las cosas que luego se verían en Disneyland. Knott's Berry Farm tiene muchísima historia, como os he dicho, empezó en 1920 a mano de un matrimonio, Walter Knott y Cordelia Knott. Empezó siendo una granja realmente, no empezó siendo un parque temático, pero luego fue creciendo. No os voy a aburrir aquí con muchos datos porque vamos a entrar y vamos a ir viendo un poquito qué cosas son históricas en este parque y cómo ha ido transformándose para convertirse en lo que hoy se conoce como Knott's Berry Farm, el parque temático de Knott's Berry Farm. Luego ya volveremos en un futuro y veremos más cosas, pero de momento vamos a entrar y vamos a ir viendo toda esa historia que tiene, porque es que es increíble. Lo primero que se encuentra nada más llegar en la entrada del parque son esta serie de edificios con tiendas, tienen como un marketplace y está el legendario restaurante que es a lo que iremos ahora, pero esto realmente es parte del parque, aunque esté fuera. Esto fue realmente con lo que Walter y Cordelia iniciaron Knott's Berry Farm, y luego todo lo de detrás fueron extensiones que se fueron añadiendo a lo largo del tiempo. Yo específicamente me voy a centrar en este restaurante de aquí, ¿vale? El Knott's Chicken Diner Restaurant. ¿Por qué? Porque este restaurante fue el que salvó a Knott's Berry Farm durante la Gran Depresión. Aquí en la granja las cosas empezaron a ir mal y necesitaban sacar dinero urgentemente para que no les quitasen la granja. Entonces Cordelia dijo: mira, no me gustan los restaurantes, pero tenemos que sacar dinero. Entonces vamos a abrir un restaurante, vamos a servir frutos de nuestra granja y también voy a hacer platos de pollo, que esos platos de pollo se hicieron súper populares. Empezaron sirviendo a 20 personas, acabaron con una sala que podían servir hasta a 900, creo que eran personas, muchísimo. Vamos a decir que fue el boom de Knott's Berry Farm y cómo realmente empezó este parque. Hoy en día el restaurante sigue abierto, y no solo eso, sino que siguen sirviendo la misma receta exactamente igual que la cocinaba Cordelia Knott hace casi 100 años. Y como este restaurante se podría considerar el comienzo de Knott's Berry Farm, he dicho, pues vamos a entrar, vamos a probar ese famoso pollo y luego ya entramos dentro del parque y vemos todo lo que se fue añadiendo después. Aquí dentro tienen, por ejemplo, esta foto que es del restaurante cuando abrió y se hizo popular. Aquí, como podéis ver, mirad la fila de gente que había para venir a comer al restaurante. Igualmente también tenemos aquí una foto de los fundadores, de Walter Knott y de Cordelia Knott. Cordelia, la encargada del restaurante en un principio, y Walter era el más encargado del tema de la granja. Vale, ya me han dado la mesa, la verdad es que no he tardado nada, y aquí tenemos el menú, ¿vale? Nosotros obviamente vamos a ir a por esto de aquí, a por el Mrs. Knott's Fried or Roasted Chicken. No os voy a mentir, nunca he venido a este restaurante, nunca había investigado tanto a fondo sobre este restaurante, entonces no sé realmente cuál es el pollo original, el pollo que hacía Mrs. Knott's, o si hacía los dos desde un principio, pero yo creo que voy a ir con el roasted, no el empanizado. Los dos pollos vienen con puré de patata y gravy también de Knott's, todo con la receta que se lleva utilizando desde siempre. Y también he estado mirando el menú y he decidido que de postre vamos a pedir un pastel de boysenberry, que es la fruta que hizo famosa también a Knott's. Y bueno, ya que estamos, os explico un poco de qué va esta fruta. El boysenberry no lo descubrió Knott realmente, pero llegó a la atención de Knott a través de un granjero de esta zona, y fue él quien empezó a producirlo más en masa y quien le sacó provecho. La fruta básicamente yo no sé muy bien, pero creo que es como una combinación entre blackberries y no sé, diferentes estilos de berries, pero al parecer tenía un sabor muy bueno, a la gente le encantó y hoy en día se ha convertido en un icono muy popular de Knott's Berry Farm. Vale, ya me han traído lo primero, que es pues una sopa de noodles o algo así, una sopa de pasta de algún tipo, y luego un pan con una mermelada y mantequilla. La sopa o el puré este no lo he podido probar porque está muy caliente, pero el pan está muy bueno, sobre todo la mermelada con la que viene, pero está esponjoso, nada seco,
fantástico. Acaba de venir a preguntarme si no me gustaba la sopa. No sé si es que me ha escuchado, pero no es que no me gusta, es que está hirviendo. Ya ha llegado nuestro plato estrella, el pollito con el puré de patata, y yo lo he pedido con maíz. No sé, me ha empezado a soltar un montón de cosas. ¿Con qué lo quieres? ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Con esto? Y yo me he puesto nervioso y he dicho lo primero que me ha salido, maíz, no lo sé. Se ve bueno, no es tanto como yo pensaba que iban a sacar un plato más grande, pero se ve una cantidad que me puede llenar si lo incluyes con el pan y el puré y el maíz y todo. Yo imagino que esto se comerá con la mano, no lo sé, pero vamos. Everything okay? Ok, thanks. Está bueno, confirmo. Está muy bueno, está muy jugoso. El sabor no está muy hecho, tampoco, ni muy poco hecho. Tiene un buen sabor. También te digo, más allá de eso, es pollo. No tiene ni un sazón específico ni nada. Es simplemente rostizado y ya está. Estoy probando ahora este trozo que es un poquito más grande y aquí sí que noto por dentro cómo se ha secado un poquito más que el muslo. El muslo estaba más jugoso, este por dentro sí está un pelín más seco. Pero bueno, vamos con el último plato, con nuestro pastel de boysenberry. Tengo ganas de probar, yo no sé si la mermelada que he comido antes era de la misma fruta, de boysenberry, pero esta sí que lo es, seguro. Y tengo mucha intriga de saber por qué tanto escándalo. Ahí vamos. El pastel en sí como conjunto está muy bueno y la fruta no es súper mega dulce tampoco. Tiene dulzor, pero al mismo tiempo no se hace como extremadamente dulce. También me imagino que dependerá de cómo han preparado la mermelada. Es diferente a cualquier otra baya, otra berry que puedas probar. Oye, de calle, ¿eh? Esto lo mejor de la comida, de calle. Casi ni las migas. Voy a reventar. And that one's mine. Thank You have you. a good day, okay? Thank very you much. too. Bye bye. Estaba paseando por el restaurante justo después de comer y me he encontrado con este cuadro que imagino que sería el menú original de cuando abrió y es increíble. He pagado hoy $30 cuando abrió, eran 65 centavos y es prácticamente el mismo menú. Pollo frito, tienen el puré de patatas y el gravy, los vegetales, la ensalada, bueno, eso no me han dado hoy. Y luego la bebida y mi favorito, el boysenberry pie, el pastel ese que hemos probado. Aquí en una vitrina también tienen un montón de fotos, eso de ahí creo que son boysenberry, me imagino. Y luego también tienen utensilios que se han ido utilizando a lo largo de la vida del restaurante. Pero bueno, ya es hora de marcharnos y empezar a pensar en entrar al parque, porque hemos venido a ver el parque, no solo a comer, que había que hacerlo para entender un poco la historia de Knott's Berry Farm, de dónde viene. Pero ahora vamos adentro, porque después de este restaurante se empezó a expandir por detrás y es donde realmente nació el parque como tal. Hello, welcome. Hey, how's it going? All right, here we go. Thank you. Okay, good work. Y ya estamos dentro. Me encanta la entrada de este parque porque nada más entrar de repente te topas esta montaña rusa, esta B&M invertida, pero nosotros no vamos a ir hacia ahí, no vamos a ir hacia la derecha, sino que vamos a tirar para el otro lado, para la izquierda, hacia Ghost Town. ¿Y por qué vamos a Ghost Town? Pues porque esto es básicamente el corazón de Knott's Berry Farm. Lleva aquí desde que abrió el parque, si se puede llamar así, porque realmente Ghost Town abrió como una atracción turística de carretera al lado o detrás del restaurante donde hemos comido. Era una recreación de un pueblo del salvaje oeste, como os he comentado antes, y esto fue todo idea de Walter Knott. Fue construyendo poco a poco esta zona e inicialmente la idea era solo tener una calle con diferentes edificios, pero fue comprando más terrenos, añadiendo más edificios, añadiendo más cosas y al final se convirtió en un pequeño pueblito del salvaje oeste, en una recreación.
Y es que tenéis que pensar que muchos de estos edificios llevan aquí casi 100 años, desde 1941 que abrió, y me quiero centrar sobre todo en esto de aquí que está a la izquierda. Este tren de aquí, esta locomotora que se llama Old Betsy, esta lleva aquí prácticamente desde que abrió Ghost Town. La trajo aquí Walter Knott desde Death Valley, la compró antes de que decidiesen deshacerse de ella y al final se convirtió en una reliquia histórica. Es una locomotora real que se utilizó en el desierto para transportar cosas y luego se trajo aquí como más que nada un monumento. Aquí precisamente podéis ver una foto de la locomotora en Death Valley antes de que se trajese aquí, cuando todavía funcionaba como locomotora. Y al lado también hay un cartel donde pone la historia un poquito de lo que os estaba contando, que se trajo en 1941 desde Death Valley. Hoy día estaba leyendo el cartel y aparte de lo que os he contado, sale alguna cosa muy interesante que yo no sabía. Al parecer esta locomotora se utilizaba para minar sal y a los trabajadores al final del periodo de pago, a final de mes, les pagaban la mitad en dinero real y la mitad en sal, y de ahí viene la palabra salario. Y al lado de la locomotora está otro de los edificios más históricos de Ghost Town, que es el Blacksmith. Los que hayáis visto el vídeo de Dollywood recordaréis que allí también había un Blacksmith, pero de aquel no me sé mucho la historia. De este sí que sé algo más, ¿vale? Y este es muy histórico, lleva aquí prácticamente desde que abrió Ghost Town también, y lo instaló o lo trajo aquí el mismísimo Walter Knott, y a día de hoy sigue operando como un blacksmith real. No es de mentira, no es una performance, y de hecho se pueden comprar cosas que te las van a hacer aquí, de obviamente metal. Por ejemplo, tienes anillos a $9 y te los hacen aquí como un recuerdo. También tienen herraduras de caballo utilizadas por los caballos de aquí. Y si quieres también te pueden personalizar las herraduras por diferentes precios. Me imagino que dependerá del tamaño. Y ya luego también hay otras cosas muy entretenidas. Por ejemplo, aquí en el jail, si vas por esta callecita, llegas a un pequeño habitáculo, no sé exactamente cómo llamarlo, me imagino que es una celda, y en la celda, si te asomas, tenemos aquí a nuestro amigo. Lleva aquí más años que la polka encerrado. Es súper interesante cómo esto no ha cambiado nada en tantos años y sigue siendo entretenido, y a la gente le gusta algo tan histórico y tan básico. Pero aparte de lo que estamos viendo, hay muchas más cosas obviamente, pero una de las actividades más importantes que se hacían cuando abrió esto hace muchísimos años era minar oro. La gente venía aquí y hacía pues la mítica cosa de que, bueno, ahora lo vais a ver, y eso se hacía aquí. Bueno, de hecho se sigue haciendo aquí, se hace ahí al fondo a la derecha, pero hoy en día lo que antes era una mina, o lo que simulaba ser una mina, es hoy la entrada a una montaña rusa, la montaña rusa de madera, una de las mejores del parque. Pero nosotros estamos buscando esto de aquí, el Gold Pan. Justo al lado de lo que es la fila de Ghost Rider, la montaña rusa, está este pequeño espacio que es histórico. Yo no lo voy a hacer ahora, pero lo podemos hacer otro día. Es un pequeño charquito, vamos a decir, una pequeña fosa con agua y piedritas, y vas a coger como un colador y vas a empezar a colar para encontrar el oro. Y para que sepáis, hoy en día la actividad cuesta $10, que no me parece poco. Por muy guay que me parezca que esto lleve aquí entreteniendo a generaciones desde hace casi 100 años, sí que me da un poco de tristeza que hoy en día se tenga que pagar $10 para hacer esta actividad, que me imagino que cuando abrió Ghost Town era completamente gratuita. Y si os gusta este contenido y queréis aprender algo más sobre Knott's Berry Farm, pues suscribíos, dale like, ponérmelo en los comentarios, y en un futuro pues vendremos y exploraremos más cosas. Otro icono de Ghost Town son estos dos vaqueros sentados para que te saques una foto con ellos, pero yo me quiero centrar en lo que tienen detrás, porque detrás hay una placa que está hecha en memoria de Walter y Cordelia Knott, y también para todos sus hijos, que no eran pocos. Conmemora esencialmente la valentía que tuvieron los dos para comenzar esta empresa y llegar a donde han llegado hoy en día.
Otro de los grandes éxitos de Knott's Berry Farm fue esta locomotora. Este recorrido en tren, cuando se abrió, causó mucho furor y mucha gente vino aquí por ello. Hoy no lo vamos a hacer, pero os quiero comentar porque ya que estamos hablando de que este parque inspiró a Disney, Walt Disney, la persona, era muy fan de los trenes. También el ver que aquí se instaló un tren este mismo le inspiró también a querer instalar. Bueno, él ya tenía esa idea de antes, pero fue algo que luego se fue copiando en diferentes parques y hoy en día muchísimos parques tienen un tren como este y un recorrido en tren. Lo que pasa es que esta locomotora tiene muchísima historia, es una locomotora real, como la de Dollywood que ya nos montamos y sigue a día de hoy operando alrededor del parque. Pero yo me quiero centrar en la primera atracción de Knott's Berry Farm, la que hizo un clic en la identidad de este parque y transformó una atracción turística de carretera con su Ghost Town y todo eso en un parque realmente de atracciones y en un parque temático, y es esta de aquí atrás. Obviamente, como casi todas las primeras atracciones de un parque antiguo de Estados Unidos, suelen empezar con un carrusel. Este carrusel fue instalado en 1995 y abrió bajo el nombre de Merry Go Around, pero en 2023 se le cambió el nombre a Carrusel de California. Fue un verdadero cambio para Knott's Berry Farm, pero nada comparado a lo que le siguió después. Después del éxito con el carrusel, en 1960 Walter Knott se dirigió a Bud Holbert, pionero de parques, no de parques, de atracciones temáticas, y le pidió que hiciese una atracción temática en Knott's Berry Farm, y esa atracción temática sí que cambió completamente el destino de Knott's Berry Farm. De hecho, Bud Holbert también era un muy buen amigo de Walt Disney y luego intercambiaron pareceres cuando Walt Disney estaba investigando para construir Disneyland. La atracción se llama Calico Mine Ride y es un tren de la mina cortito que sigue un poco el tema que ya tenía Knott's Berry Farm en su momento, que es la minería y la minería de oro específicamente. Es una experiencia a 360 grados donde te van a meter en unas minas, obviamente no son reales, y ahí vas a poder ver pues cómo se mina el oro y bueno, van a pasar diferentes cosas. Y volviendo al tema de Walt Disney, Bud Holbert, cuando estaba construyendo esta atracción, habló con Walt Disney en persona directamente para pedirle algún que otro consejo. Le dijo: oye, en la cueva principal, ¿cuántas estalactitas crees que debo poner? Y le dijo Walt: ¿cuantas más? Mejor. Qué increíble esa situación donde estaban dos genios de los parques temáticos discutiendo y probablemente estando de acuerdo en que no había que reparar gastos en tematización si querías que la gente volviese a tu parque una y otra vez, y así se ha demostrado a día de hoy que estaban en lo cierto, porque Disneyland, mirad hasta dónde ha llegado, y Knott's Berry Farm aquí sigue, los dos siguen siendo pues top de la industria de parques. Y otra cosa muy interesante de esta atracción es la fila, porque cuando Bud Holbert construyó esta atracción y esta montaña, hizo la fila por detrás de la montaña para que no se viese desde fuera, y sin saberlo ni quererlo, Bud Holbert había creado las filas escondidas. Esto lo supo porque tras la inauguración vino Walt Disney a montarse en la atracción y él pensaba que no había fila porque no veía las míticas filas fuera de la atracción, y luego entró y vio que había un montón de gente aquí detrás y le dijo a Bud: oye, me has engañado con la fila escondida, o sea, estoy muy triste y muy enfadado, pero al mismo tiempo estoy asombrado con lo que acabas de crear. Y de ahí salió pues la fila tematizada, fila escondida, que hoy en día se utiliza en muchos parques, sobre todo Disney. Disney en casi todas las atracciones las tiene. La atracción ya veis que no es nada extrema, no tiene ningún tipo de protección, es simplemente un paseo por una mina bastante tranquilito. Calico Mountain back in 1882. Warm in here, eh? This here underground lake is one of hundreds found all throughout these mines. That fellow over there is paying for gold from the sluice. Now y'all can't be too careful in this here life. Remember, one stray spark and all get lost. Now here's a precious sight to these old miners' eyes. Yes, sir, the Calico Quarry holds made a lot of dusty old prospectors into $1 million, I tell ya. Hey, driver, let's have a
little light, huh? Take a look at that! My, what a beautiful sight, I tell you. Leave some of that dynamite to me! Let her rip, boys! Me ascenso, adiós. That'll wake you up in the morning. Sí, ya lo sé, no es Star Wars Rise of the Resistance o la atracción de Cars, pero está muy bien. Los espacios que hay ahí dentro son increíbles, o sea, parece que estás en una cueva de verdad. Está muy logrado y entiendo que se hiciese un estándar de esta atracción y luego muchas intentasen copiar algo así. Y al tren de la mina que acabamos de ver le siguió también una atracción pionera, una primera en el mundo que seguro que muchísimos habéis escuchado hablar alguna vez, os habéis montado en una de estas, que son los troncos de agua. No sé cómo les llamaréis en vuestros países o en vuestras casas, pero yo los conozco como troncos de agua, que son estas barcas de agua que parecen tronquitos, y estas se inventaron aquí. Esta atracción que hay detrás mío, el Log Ride, fue la primera de todas, y no solo fue pionera como tronco de agua, sino que también era una atracción temática, al igual que en Tren de la Mina, y se hizo, pero vamos, un icono del mundo. Es, para mí personalmente, ya la he probado alguna vez y es una de las mejores del mundo, si no la mejor, superando como atracción temática a otras en las que me haya podido montar. Deseadme suerte.
calao, calao. Oye, que se me había olvidado deciros el nombre, se llama Timber Mountain Log Ride. No es solo Log Ride, y bueno, ya lo habéis visto, está genial. Y también está decorada de Halloween como el resto del parque para esta fecha. Y eso ha sido todo por hoy, pero ya os he dicho, Knott's Berry Farm tiene muchísima más historia, muchísimas más cosas que contaros sobre detallitos, historias de este parque. Se pueden hacer muchos vídeos. Entonces, de momento, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que os interese saber, darle like, suscribíos y nos vemos en la próxima.